Estas son imágenes de Orlando. Es una obra de teatro de Virginia Woolf, interpretada por la compañía de fondo, en donde se cuenta la historia de un hombre que llega a vivir hasta los 300 años, aunque no pasa físicamente de 36, es decir, a partir de ahí es como que no envejece más, y al final de la obra se descubre que realmente no es un hombre, sino que es una mujer. Bueno, pues esto en Valdemorillo, que está gobernado por una alcaldía del Partido Popular con Vox, les ha parecido escandaloso, demasiado, no puede ser, con lo cual esta obra que estaba programada para el otoño han decidido censurarla, cancelarla, precisamente por ese hecho confuso de que un hombre se convierte al final en una mujer. No es el único caso. Esta semana os hemos contado que en un pueblo de Cantabria, una ciudad pequeña de unos 13.000 habitantes, la película Lightyear, que cuenta la historia de ese astronauta de la saga de Toy Story, ha sido también clausurada de la programación del cine de verano por ese instante, un beso entre dos mujeres. Hay también más obras de teatro que se están censurando en localidades pequeñas. En todas las ocasiones coincide siempre lo mismo. Es un gobierno municipal en el que PP y Vox están ahora mismo en el gobierno, donde Vox tiene el control de la parte cultural y donde se impone, con la autorización del Partido Popular, por supuesto, la censura o la retirada de estas obras de teatro. Hoy, el mundo de la cultura ha emitido un comunicado, concretamente una asociación que se llama Plataforma Artes Libres, en la que se han adherido decenas de figuras de la cultura, representantes, actores, actrices, directores de cines, donde piden que se detenga la censura, que se paren esos fenómenos de censura. Víctor Lapuente, ¿en qué momento hemos empezado a pensar que esto podía pasar? ¿Es positivo para mucha gente que defiende que esto suceda y que apoya a fuerzas políticas que en el fondo promueven estos actos? ¿Cuándo ha cambiado todo para que de repente estas acciones se consideren bien por gran parte de los votantes? Hola, Carlos. Yo creo que poca gente piensa eso, ni tan siquiera dentro de Vox. Yo creo que 2/3 o 3/4 de los votantes de Vox vienen del PP. Solo una minoría realmente yo creo que cree en ello, pero es la minoría que está en el poder en Vox, ¿no? Es la minoría de Vox-AD y de los más radicales. Entonces se está produciendo una situación que es paradójica. España es una de las sociedades más tolerantes de Europa y, sin embargo, tenemos unos partidos de derecha extrema más extremistas de toda Europa, ¿no? Tenemos una sociedad danesa en cuanto a nuestras actitudes hacia el matrimonio homosexual, derechos reproductivos de las mujeres, etcétera, pero tenemos a unos ultras húngaros como partido de la extrema derecha, y esto me parece que es insostenible, ¿no? Y la cuestión es saber por qué estamos en esta tesitura, ¿no? ¿Por qué esto no sucede en otros países que demográficamente son más parecidos a nosotros, ¿no? Como Países Bajos, Suecia, etcétera? Y yo creo que la cuestión está en que España es una sociedad muy polarizada, tan polarizada como Estados Unidos, y estamos copiando este modelo de polarización total y de tergiversación de los medios de comunicación y de cancelación de libros, que es lo que estamos viendo con muchos candidatos republicanos a Estados Unidos, por ejemplo. Hay siempre un esquema que se repite en estos actos de censura, que es verdad que se están dando en localidades pequeñas, y es que el Partido Popular gobierna, pero necesita a Vox, y Vox es el que está en poder, tiene las competencias culturales o las competencias para poder imponer estas decisiones. ¿Está el PP menospreciando un poco lo que son estas guerras culturales? Es decir, cediendo demasiado fácilmente estos sectores de la gestión de las ciudades, de los municipios, a la ultraderecha, pensando que quizás no es tan importante. Pues no sé si está menospreciando o está dando demasiada importancia a esto, porque quizás tiene mucho miedo. Yo creo que hay un pavor extremo en casi todas las fuerzas establecidas del centro derecha europeo, en los partidos conservadores, que consideran que la extrema derecha es un tsunami que nos va a engullir. De hecho, ya ha engullido a los grandes partidos conservadores en Italia, en Francia. Quizás Alternativa por Alemania va a hacer lo mismo con la CDU en Alemania. Ha sucedido incluso en Suecia, con lo cual, ante ese miedo, pues la estrategia más habitual de estos partidos conservadores es decir, vamos a intentar acercarnos o vamos a tolerarlos, y realmente esto es un error.
error, ¿no? Porque al final la gente va normalizando estas actitudes y quien acaba ganando casi siempre cuando un partido conservador tolera o se mueve hacia el extremo derecho del espectro ideológico es que acaban ganando la extrema derecha. No ocupa el terreno los conservadores, sino que son succionados por la extrema derecha. Eso por un lado. Y por otro lado, además de ese miedo que también creo que hay cortoplacismo, ¿no? Ya eso es muy habitual de los líderes gallegos del Partido Popular. Mejor no hacer nada, como dice Feijóo, dejar que los días discurran, o como decía Rajoy, pues lo más urgente es no hacer nada. Y eso hace que a corto plazo, pues bueno, puedas intentar ponerte de perfil, pero a medio o largo plazo esto te va a estallar. Y sobre todo teniendo las elecciones, yo creo que es una estrategia muy, muy peligrosa. Ha habido un segundo comunicado hoy del mundo de la cultura, también impulsado por estos actos de censura de las últimas semanas, pero no solamente por esto, que han titulado así: a las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos. Es un manifiesto que adelantamos en el diario El País, pero que se va a presentar el día 12 de julio en el Círculo de Bellas Artes de también mucha gente de la cultura, primeras figuras, actores, actrices, directores de cine, y que lo que pretenden es hacer campaña para que la victoria sea de las fuerzas progresistas. Que yo no sé si esto, Víctor, al final nos vuelve a retrotraer también a ese esquema en el que la cultura activista es de izquierdas frente a la derecha, y volvernos a situar en ese escenario en el que parece como que volvemos hacia el pasado, como que la cultura solamente, o la cultura que lucha por la cultura al final es la cultura de izquierdas. Bueno, yo creo que los artistas de izquierdas en casi todo Occidente suelen salir más del armario político que los de derechas. Se asume que sufren un menor coste reputacional porque es una profesión sesgada hacia la izquierda, con lo cual pues van a perder menos oportunidades laborales si se autodefinen, si salen del armario como personas de izquierdas. Dicho esto, en todas las sociedades, yo creo, desde el periodo de entreguerras, que yo creo que las comparaciones tienen que hacerse de manera muy cautelosa con ese momento de hace un siglo, pero en momentos de crisis democráticas es cuando se ve la talla intelectual de los artistas, y entonces yo espero que en esta ocasión, ante estos auténticos desmadres que pueden parecer, como comentabas, anecdóticos, porque proceden de pueblos muy pequeños, porque no parece que tienen mucha dimensión más allá del simbolismo, pero que pueden ser muy, muy peligrosos, ¿no? Porque una vez empiezas con la cultura de la cancelación, ¿dónde pones el límite, ¿no? Si consideras que el beso de dos personajes de la película Lightyear, que la conozco de memoria porque la he visto como 20 o 30 veces por culpa de mis niños en los últimos meses, si esto es peligroso, pues imagínate cualquier otro tipo de manifestación un poco más artística y más libre. Entonces yo espero que sea una oportunidad para que muchos otros artistas, independientemente de su ideología, se sumen, ¿no? Porque ahora no estamos hablando de izquierda o derecha, creo que estamos hablando de democracia o no democracia. Dicho esto, creo que también es muy importante, de nuevo, con cualquier movimiento social, que el manifiesto sea lo más inclusivo posible, ¿no? Que no se posicione como de parte de un partido político o de parte de unas fuerzas de izquierda concretas, sino que se vea como una defensa de la democracia que va más allá de las siglas y que va contra estos torquemadas del siglo XXI. Claro, aquí es verdad que el mundo de la cultura está muy preocupado, y todos, porque es verdad que son actos muy locales, pero porque el gobierno del PP y Vox es local. Claro, la proyección que hacen algunos, ¿qué pasa si de repente en el gobierno de España tenemos una misma ecuación, si esto va a crecer, ¿no? O va a pasar lo mismo? Hablabas de otros países europeos donde también están sucediendo cosas parecidas. ¿Cuál es el final del camino? ¿Qué puede pasar si esto sigue así? Pues yo creo que al final del camino no está el fascismo en Europa. Yo creo que nuestras sociedades son, de hecho, cada vez más tolerantes, cada vez más democráticas y cada vez más respetuosas de los derechos individuales. No vamos a acabar cantando el cara al sol. Yo creo que esto no va a suceder. Son juegos pirotécnicos y además se va a cumplir la lógica
sociométrica, que es que si un partido intenta, pues de un partido de extrema derecha, intenta ganar votos, pues lo que va a hacer es ir moviéndose hacia el centro, como ha hecho Meloni o como hicieron los demócratas suecos. No hay prácticamente posibilidad de transformar a la sociedad, sino todo lo contrario, es la sociedad la que transforma a los partidos políticos. Entonces hay que dejar claro que no me preocupa lo que vaya a suceder en términos de derechos y libertades, más allá de manifestaciones artísticas, etcétera, que sí que son importantes, ¿no? Pero yo no creo que vaya a suponer esto un obstáculo a la trayectoria democrática de España consolidada a lo largo de 4 décadas. Dicho esto, a mí lo que me preocupa no es lo que vaya a pasar, sino lo que no va a suceder. Lo que no va a suceder es que no vamos a hacer inversiones públicas en este país que son muy necesarias en políticas sociales. Cuando gobierna la extrema derecha se producen dos cosas. En primer lugar, baja el gasto social, baja las políticas sociales que son más necesarias que nunca en un momento de incertidumbre económica, en un momento en el que las desigualdades, a pesar de que en España estos últimos años se han contenido un poco a nivel estructural, han ido creciendo en todo Occidente, y lo que va a suceder al mismo tiempo es que se produce un deterioro de las instituciones. Es una paradoja también. Los partidos de extrema derecha llegan al poder diciendo nosotros vamos a regenerar estas instituciones, las vamos a quitar a estos partidos corruptos que las han gobernado durante décadas, y lo que hacen es deteriorarlas más. Existe mucha evidencia, por ejemplo, en el caso italiano, un municipio en el cual llegan al poder la extrema derecha, se produce un deterioro de los servicios públicos y un deterioro en general de las prestaciones de esos municipios. Y ese es el problema que veo, que vamos a tener unas instituciones de peor calidad y vamos a tener unas políticas públicas también menos ambiciosas, que es lo que necesita España. Eso es lo que a mí me preocupa, y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco y decirles, bueno, a ver, ustedes para gestionar, más allá de prohibir el beso, ¿qué es lo que van a hacer, ¿no? En sanidad, en educación, etcétera. Víctor Lapuente, me voy a quedar con la parte optimista de tu mensaje, de que no tenemos que preocuparnos mucho de la parte, digamos, de la cultural, porque las sociedades van a ser más fuertes. Para terminar el programa, gracias, y tienes que buscar alternativas a la IGEAR. Tantas veces no lo puedes ver. Efectivamente, pero sí queda optimismo, como mínimo, sobre la humanidad. Sí. Eso sí. Gracias por estar en el programa, Víctor.